Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, el Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcash AC y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, AYERAC, les damos la más cordial bienvenida a este 9º Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta edición lleva por título De epidemias y otros males. A través de este foro virtual, destacados especialistas de nuestra ciudad estarán exponiendo temas referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio. Le invitamos a seguir las diferentes ponencias que se estarán transmitiendo de manera virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al maestro Abraham Guerrero Escobar. Él es director de Patrimonio de la Secretaría de Cultura y las Artes del Estado de Yucatán. Es licenciado en Comunicación Social por la UAM y cuenta con estudios de Historia en la ENA y Relaciones Internacionales por la UNAM. Es maestro de Artes en el programa de Globalización, Identidad y Tecnologías de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. Laboró en museos en la Dirección de Exposiciones Internacionales del INAH, donde fue responsable de la gestión de diversas exposiciones. Fue director del Museo Maya de Cancún del 2013 al 2014 y del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón en Mérida del 2010 al 2014. Junto con él estará la licenciada Fátima Tecpol, quien es coordinadora de Museos Comunitarios de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, licenciada en Arqueología con estudios de maestría en Conservación del Patrimonio Arquitectónico por la UADY. Se desempeñó como arqueóloga por el INAH desde el 2002 hasta 2018. Es coordinadora y profesora de invierno de los programas de Inmersión Cultural Yucatán en PISI y desde 2006 hasta el 2017 es miembro fundador de la Asociación Civil Ximbalcash y del Grupo Espeleológico AJAU. Vamos a recibirlos con la ponencia Experiencia de un museo comunitario en una comisaría de Mérida. El caso de Puxicalche. Bienvenidos. Buenas noches, somos Abraham Guerrero y Fátima Tecpol. Venimos de la Dirección General de Museos y Patrimonio, de la Dirección de Museos, de la Secretaría de Cultura y las Artes del Estado de Yucatán. El día de hoy nos toca presentar un trabajo que se llama Los Museos Comunitarios de Yucatán, una historia compartida. Nosotros somos parte de una dirección nueva que se formó a partir de este nuevo gobierno que entró hace 2 años. Y como parte del trabajo que pensamos organizar en torno a políticas públicas sobre patrimonio, de alguna manera nos dimos cuenta que los museos comunitarios eran instituciones básicas, eran instituciones muy importantes que dentro de la territorialidad de las comunidades podían ayudar a incentivar el cuidado, la salvaguarda, el conocimiento del patrimonio de las comunidades. Es así como decidimos generar una coordinación que está a cargo precisamente de Fátima Tec, que pudiera revitalizar este proceso de creación de museos comunitarios, que es una historia bastante interesante que Fátima nos va a contar más adelante, y pues decidimos que era importante como parte de nuestro trabajo pues incentivar estos museos. La primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué vamos a considerar a un museo comunitario? ¿Cuáles son las características de un museo comunitario? Y pues la conclusión, después de una serie de trabajos de campo que se hicieron, etcétera, pues quedó básicamente en que un museo comunitario es más que un espacio, es el conjunto de acciones que se realizan por una comunidad
en torno a identificar su identidad a partir de cierta objetualidad material, a partir de cómo representan su historia, cómo representan precisamente toda esta identidad común, con qué objetos, con qué historias comunes. Entonces, incluso el museo va más allá de un espacio como tal. Para nosotros, algo que es fundamental en el proceso del museo comunitario tiene que ver con el proceso de la gestión. La gestión tiene que ser precisamente de estas colectividades que asumen el control y que asumen las decisiones de qué es lo que se va a representar, pero no solo lo que se va a representar, sino que también tiene que ver con la gestión cotidiana del día a día sobre el museo. En México, la historia del museo comunitario, como muchos de ustedes ya sabrán, está vinculada pues, al ecomuseo dentro de una tradición francesa, y en México esto tiene, pues, su propia vida, sobre todo también a partir de los museos escolares en los años 70, de los años 60, y en particular a partir de los años 70 y después del famoso encuentro de museos de Santiago de Chile de 1972, se generó un boom en torno a la creación de estas instancias, y distintas organizaciones en México participaron en este esfuerzo. Entre ellas la SEP, la Secretaría de Educación Pública, pero también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y posteriormente con la creación de la Dirección la Dirección General de Culturas Populares, que fue también un impulso muy importante para los museos comunitarios en México. La verdad es que esta tradición que se creó de museos comunitarios, lo que hizo fue reafirmar identidades locales, identidades que de alguna manera tenían narrativas, por ejemplo, históricas, que contravenían a las grandes narrativas nacionales, ¿no? Aquello que Luis González, ¿no?, decía, bueno, es la historia matria, de alguna manera se empezó a representar en los museos comunitarios de México. Para nosotros, la dirección de patrimonio y la coordinación en particular de museos comunitarios tiene el objetivo justamente de coordinar trabajos de los distintos museos comunitarios. Nosotros no estamos haciendo museos comunitarios, sino que estamos implementando políticas de coordinación, estamos generando estrategias que tiendan, pues, a la profesionalización, aunque haya una pequeña contradicción entre la profesionalización y el sentido de lo comunitario, pero sí en dar herramientas que tengan que ver, pues, con la difusión, que tengan que ver con el cuidado de las colecciones, que tengan que ver con la atención al público, que tengan que ver con las actividades que se generan en los museos comunitarios, y ese es realmente el trabajo que se está haciendo. Fátima. Bueno, a través de la coordinación nos vimos en la tarea de conocer un poco, de querer conocer un poco más allá de estos museos, cómo se fueron integrando después de este antecedente que nos han mencionado, y nos dimos cuenta que en algunos documentos, muchos museos habían nacido de los CONAFES, del INA, de Culturas Populares, de la Unión de Museos Comunitarios, y también de forma independiente. Pero todavía no habíamos encontrado un documento que nos ayudara a conocer cómo estos museos, cuándo iniciaron, cuántos han habido. Han habido esfuerzos en el pasado por
por hacer reuniones, encuentros de museos, incluso talleres en el estado desde los años 80, pero no hay un documento todavía que compile estos datos o que nos hable un poco de toda esta historia que tiene, en este caso, el estado de Yucatán. Por eso, de las primeras iniciativas que realizamos fue la creación de un diagnóstico para conocer el estado actual en el que estaban estos museos, ¿no? Dónde se encuentran, cuántos hay, qué colecciones tenían, el estado de conservación, quiénes lo estaban cuidando, gestionando, las personas involucradas en su creación, si habían asociaciones, universidades, académicos. También un poco identificar qué ofertas ofrecían estos trabajos, documentar su historia, porque cada uno tiene realmente diferentes motivaciones para aperturarse, y también conocer un poco las problemáticas que ellos estaban teniendo y las razones que los había pues llevado a tener que cerrar. Entonces, en 2019 hicimos este diagnóstico muy general para conocer dónde estaban estos museos, principalmente abiertos. Es muy difícil decir, en 2020 tenemos tantos museos abiertos de tal carácter, porque déjenme decirles que los museos comunitarios son muy dinámicos. En estos 2 años de trabajo que hemos estado haciendo, hemos visto abrir, cerrar y reabrir museos comunitarios. Entonces, son tan cambiantes en su dinámica organizativa que pues pueden darse esta responsabilidad de abrir y cerrar. Entonces, tenemos museos muy recientes. En 2019 el Museo de Temozón se inaugura, en 2018 el Museo de Tijolop en Yaxcabá se inaugura, y en 2017 el Museo de San Manuel Tizimín se inaugura. Son de los museos más recientes, pero tenemos uno muy antiguo que fue fundado en el 86, que es el Museo de Izamal, que durante la pandemia decidieron cerrar para remodelar, y digo cerrar en el sentido de que retirar su colección para remodelar el espacio y abrir nuevamente este año. Entonces es un museo activo pero en remodelación. Entonces cuando nos preguntan, ¿pero cuántos museos hay? Bueno, ahorita tenemos activos 10, pero están próximos a reaperturarse pues 3, como en el caso de Sinanché y Tacmec, que tienen una problemática con el edificio y tuvieron que cerrar porque el edificio pues, ponía en riesgo tanto los objetos como a las personas que eran responsables. Entonces están buscando un nuevo espacio para volver a abrir. Entonces, es muy dinámico las actividades que ellos tienen, pues, al no depender de ninguna institución, pues pueden darse esta oportunidad. Entonces, en la actualidad, 2021, tenemos 10 museos activos, muchos museos también cerrados. En esta visita, ¿no? Nos dimos cuenta también que se encuentra latente estas ganas de volver a abrir su museo, estas memorias que tienen respecto a cómo lo crearon, todo lo que les llevó, qué contenía. Es impresionante cómo las comunidades mayas están tienen muy presente esta como ganas, necesidad e importancia de sus museos, y sobre todo siempre piensan en los vestigios arqueológicos asociados a los lugares donde viven, que eso se me hace muy importante, porque están diciendo, bueno, es que ya no queremos que los lleven al INAH, ¿por qué no mejor nosotros los cuidamos, ¿no? Y entonces empiezan también a encontrar otro sentido a su patrimonio, y también esto los museos de alguna manera han generado, han funcionado como estrategias para evitar incluso saqueos. En las variedades de temáticas que tenemos, hay museos con vestigios arqueológicos, museos con réplicas, con artesanías, con objetos de uso cotidiano de la mujer, del hombre, de tradicionales mayas, ¿no? Algunos museos se complementan con jardines botánicos, algunos recorridos. Por ejemplo, el Museo de Tascabo te ofrece un mapa donde tú puedes visitar diferentes puntos en el poblado, la iglesia, el montículo, la rejollada, la caverna y el museo. Entonces,
tienen una diversidad de opciones muy, muy ricas, donde ellos pues revaloran, ¿no?, todas estas cuestiones que tienen con su patrimonio. También tenemos ejemplos de un museo con réplicas, como el caso de San Manuel, que a través de una gestión con el INAH, el eje principal o la pieza más importante del museo es una réplica de un objeto extraído del cenote del centro del pueblo, que en los análisis arqueológicos decía que, bueno, en los análisis arqueológicos mostró que la pieza guardaba chocolate. Entonces, el museo es temático con piezas de cacao y réplicas de incluso piezas arqueológicas de Guatemala, Campeche, Yucatán, pero lo interesante es cómo este museo ha contagiado a los vecinos, a los pobladores vecinos, pues enorgulleciendo en esta región. Este Museo de San Manuel se encuentra a 3 horas y media de la ciudad, muy cerca de Colonia, Yucatán, pero dicen, oye, pero qué bueno que tú tienes un museo, cómo nos gustaría tener a nosotros también uno. Entonces, cómo cada museo que se va creando, ¿no?, va generando más ganas en otros pobladores por querer tener un espacio para salvaguardar el patrimonio que tienen. Pues a veces lo tienen en los patios, en el Palacio Municipal, en la comisaría. Pero también en este diagnóstico nos permitió conocer un poco las problemáticas que en general tienen los museos, y son problemáticas que van enfrentando y que a veces los obliga a cerrar. Voy a mencionar solamente algunos ejemplos, como pues el mantenimiento, ¿no? Los museos tienen un mantenimiento natural, como pagar la luz, el agua, implementos de limpieza, y los museos no son lucrativos en este caso, porque la mayoría de la gente que los creó lo hizo de forma voluntaria, son con recursos del pueblo, a lo mejor el apoyo de alguna institución, pero no reciben un recurso permanente que les permita estar pues toda su vida en el museo. Entonces, esto ha llevado a que los edificios necesiten ciertas reparaciones que cuestan muchísimo dinero y que ya no se pueden mantener, no hay de dónde sacar este dinero, y entonces pues se ven obligados a tener que pues cerrar. Entre otras cosas también están las responsabilidades generacionales. Muchos museos, al no involucrar a diferentes generaciones, pues la gente se va haciendo adulta, mayor, y ya no puede seguir con el museo y dice, pues ya no puedo más, lo voy a cerrar. Entonces hemos visto que los museos, como el caso Yaxuná, donde involucran a los niños, jóvenes y adultos, permite que las diferentes generaciones tengan responsabilidades, y los niños de ahorita van a ser los encargados del museo en 5 años, mientras que estos van a ayudar a los más grandes a minorar las responsabilidades que ellos van tomando. Entonces, esta es una cadena de actividades que ellos van agarrando desde niños, que cuando ya son adultos procuran enseñar a los nuevos. Entonces, el involucramiento de gente joven y de diferentes generaciones pues ha favorecido a que algunos museos permanezcan más tiempo que otros. También las cuestiones políticas no favorecen a veces a su permanencia, y también la lejanía en donde se encuentran, pues eso de tener un museo muy alejado es muy importante para la región, pero también genera ciertas desventajas cuando hablamos de difusión y de cómo se dan a conocer, porque están en lugares donde ni siquiera hay señal de teléfono, no cuentan con herramientas tecnológicas para darles difusión, no cuentan con computadoras. Entonces también no existen formas de visibilizarse, y pues nadie va. Entonces, bueno, pues es que aquí ¿quién viene? Pues ¿para qué lo tenemos?, ¿no? Entonces también a veces eso desmotiva, aunque la razón original de muchos museos no es el turismo, realmente es algo más de identidad de las comunidades. Algo bien importante o que queremos destacar es en el caso del Museo de Tacmec, cómo a través del Facebook del museo ellos mantienen esta memoria viva en los pobladores, porque es a través de las fotografías de cómo era su museo publicadas en el Facebook que ellos mantienen publicaciones relacionadas con su patrimonio, personajes del pueblo, y publican a nombre del museo, pero realmente físicamente no existe, y están en este proyecto. Pero cómo eso va
va involucrando a otros jóvenes y los va haciendo como, pues es que, pero vamos a tener nuestro museo. Entonces, estas formas de una motivación constante, pues ayudan mucho, y ahí ves también este interés que ellos están teniendo en este caso, ¿no? Justamente pensando en pues, qué acciones podíamos implementar para el fortalecimiento de los museos. Era importante pues, tener este diagnóstico, pero también creímos conveniente hacer una primera reunión de un encuentro estatal de museos comunitarios, aunque han existido otros encuentros a lo largo del tiempo en el pasado. En este caso, pues recientemente no se había desarrollado alguno, y tuvimos una participación de 15 municipios donde mucha gente se conoció, sirvió para que se conocieran, sirvió para que miraran en qué parte del mapa tenían ellos un museo. Mucha gente, era la primera vez que venía a la ciudad de Mérida, y en estas actividades pues trabajamos temas sobre todo de conservación preventiva, visitamos algunos museos, tuvimos algunas actividades para conocer otros puntos de vista y experiencias que ellos habían tenido como gestores responsables de sus museos comunitarios. Y también pues sirviera esto para que ellos crearan una fortaleza, un equipo de trabajo que les permitiera entre ellos hacerse difusión, recomendarse entre ellos mismos, y pues a nosotros pensar en qué formas podíamos contribuir para que pues estos museos pues pudieran continuar. Las primeras acciones que pensamos, nos enfocamos en los museos que se encontraban en el oriente y el noreste del estado, pues que los museos están distribuidos por todo el estado de Yucatán, pero vimos como una necesidad por la lejanía y porque no habían tenido ningún acercamiento con ninguna institución, además de que fueron como muy insistentes, pero además realmente hay museos nuevos y bueno, había como mucho potencial para iniciar en esta región. Y trabajamos temas de capacitaciones, temáticas de patrimonio principalmente, de sensibilización patrimonial, saqueo, arqueología, todas estas cosas que son de la cotidianidad del pueblo, pero que a veces no sabemos que son importantes o que no son parte de nuestro patrimonio. Entonces también trabajamos con algunos niños de primaria y secundaria en pláticas con temas similares. Y también hicimos recorridos por el pueblo con ellos para identificar los diferentes patrimonios que tiene el pueblo. Toda esta riqueza natural como los cenotes, rejolladas, un árbol emblemático, espacios simbólicos, edificios históricos, cómo ellos a través de conocer qué significa la palabra patrimonio podían identificar esos patrimonios en su comunidad. Esto incluyó también personajes en el pueblo como la partera, el sobador, la costurera, la bordadora y el piñatero, ¿no? Entonces, ¿qué para ellos era importante y cómo lo percibimos nosotros, pero que ellos también tuvieran estas herramientas para que lo pudieran identificar, valorar y pues seguir cuidando, ¿no? Estos ejercicios fueron como muy enriquecedores y bueno, son como parte de algunas de las acciones que ya no pudimos darle continuidad por la pandemia, pero pues están pendientes, ¿no? En el marco de este simposio y también hablando un poco de la experiencia de algunos museos que se encuentran en un contexto urbano, tenemos estos dos, que es en el caso del Museo de la Inmigración Coreana de Mérida, que se le puede considerar comunitario porque ha sido creado, gestionado y articulado pues, por un grupo que ha procurado visibilizar su identidad. Y eso lo distingue a lo mejor de otros museos de la ciudad. Y el caso del Museo de Puxicalchec, ubicado en la comisaría de Titllac, que ahorita vamos también a ver con un poquito más de detalle. En el caso específico del Museo de la Inmigración Coreana, es un museo que fue creado a partir justamente de una experiencia pues muy particular de un grupo de personas que llegaron al final del siglo XIX
a distintas partes del estado a trabajar a través de engaños en las haciendas henequeneras, y los descendientes de estas personas, de estos coreanos, son justamente los que se organizaron y crearon este museo. Es un museo pues muy particular, es único en el país. Es un museo que representa pues precisamente toda la diversidad que tiene pues un país tan complejo como México, y en el que pues está representada una migración, ¿no? En ese sentido pues no hay ningún otro museo que cuente una experiencia de este tipo, a pesar de pues las diversidades culturales que hay en México. Se organizan los descendientes de los coreanos para dar a conocer comida, para dar a conocer cuentos, para dar a conocer tradiciones, y ha sido un museo pues bastante dinámico dentro de la vida local, a pesar de su pequeña magnitud, a pesar de que se han estado enfrentando a una serie de problemas, como que les han robado colecciones, y sin embargo lo que perdura ahí pues es el trabajo justamente muy tesonero de las personas que están a cargo de este museo. Y es precisamente un museo comunitario pues porque es un grupo de personas las que lo gestionan más allá de las instituciones. Ellos toman las decisiones pues de todo lo que se realiza en este museo, ¿no? Y una de las características es justamente esta dinámica de organizar actividades culturales y artísticas, ¿no? Se han caracterizado también por ser buenos gestores con otras asociaciones coreanas para el beneficio de sus descendientes y también para el de los yucatecos, ¿no? Se pueden encontrar en Facebook más información y tienen una página web, pero el museo pues es este punto de reunión para que pues se encuentren, ¿no?, estos descendientes y pues también otras personas. En el caso del Museo Puxicalché, este se encuentra muy cerca de la periferia de Mérida, en la comisaría de Tzitlla, y cabe mencionar que en este caso esta comisaría se caracteriza porque tiene la vocación de tener artesanos que tallan madera y piedra desde hace muchísimos años. Entonces, un grupo de artesanos se cuestionaba cuál es la herencia que le iban a dejar a las futuras generaciones, porque ahora estaban usando nuevas herramientas como eléctricas, y qué iba a pasar con otras herramientas más rústicas que tenían y que otros jóvenes ya no iban a conocer. Entonces pensaron que era una buena idea pues tener un espacio donde pudieran exhibir estas piezas, y acudieron junto con la Unión de Museos Comunitarios, se coordinaron, conjuntaron pues las ideas y se pudo consolidar pues esta museografía donde se muestra todo este trabajo, ¿no? En este espacio se puede reflejar esta identidad del pueblo pues a través de sus objetos y herramientas de trabajo. Otra cosa que caracteriza muchísimo a este museo pues es este dinamismo también, que busca estar vinculado con otras asociaciones, académicos, y el museo siempre está ofreciendo cursos, principalmente para niños y jóvenes, y muestra toda una generación de gente involucrada, lo que lo hace pues exitoso para estar también para ser un museo comunitario en un contexto pues urbano. También se les puede encontrar en las redes sociales, y les invito a visitar realmente todos los museos comunitarios que tenemos en el estado, porque es una bonita oportunidad para identificar los diferentes patrimonios bioculturales que tenemos en la región y cómo es percibida a través de los pobladores. Y algo que también sería pues importante recalcar es que una ciudad como Mérida, que está
creciendo ahorita particularmente de una manera pues muy veloz. Los museos comunitarios pueden ser una herramienta que puede ayudar a explorar identidades que se van a ir difuminando o incluso se van a ir perdiendo. Por poner un caso, hay identidades que se van a perder como la de Cordemex, que es una comunidad pues, muy importante, que estuvo vinculada a una tradición muy importante dentro de la economía del Estado y que tiene un potencial enorme. También sería pues, importante tratar de rescatar la memoria, por ejemplo, de la migración libanesa, que ha sido muy importante aquí en la ciudad y que tiene un potencial muy grande. Así como de los distintos barrios del centro histórico, que estas historias, estos personajes se van a ir perdiendo. Entonces, el museo comunitario tiene un potencial muy grande, pero en la medida en que también existan la voluntad de la sociedad civil y la voluntad pues, de la gente de organizarse y de tomar en sus manos las riendas de estas formas de preservación de la memoria, de preservación de la identidad y de fomento de la cultura en general.